Bueno, vamos a arrancar entonces con las políticas de cuidado, para lo cual vamos a utilizar los materiales que vienen de la dirección del nivel, las políticas de cuidado en la escuela secundaria, las políticas de cuidado en cuanto al uso responsable de redes sociales, política de cuidado en cuanto a la educación sexual integral. Vamos a trabajar también con la guía de intervención frente a situaciones disruptivas en el ámbito escolar. Y por último, o en realidad al principio, vamos a desarrollar lo que se llama Plan de Prevención del Riesgo, que es el plan institucional que trata de prevenir estas situaciones que ponen en riesgo a nuestros alumnos. Así que bueno, vamos a arrancar. Ahí compartimos el texto. Muy bien. Entonces, definimos primero qué es cuidado, para que ustedes en una problemática, al iniciar el coloquio, tienen que conceptualmente definir qué es el cuidado y por qué nosotros tenemos una responsabilidad de cuidado hacia los jóvenes o los niños según el nivel, ¿no? Toda persona tiene derecho a cuidar y a ser cuidado. El cuidado es un derecho universal. Los adultos docentes son responsables del cuidado de los alumnos. Más allá de lo legal, existe un vínculo emocional y ético que nos compromete con el cuidado. Muy bien, entonces, en principio, todos tenemos derecho a ser cuidados, adultos, niños y jóvenes. Pero, por la asimetría de la función que desarrollamos los docentes y por una cuestión etaria, en la escuela, la responsabilidad de cuidado la tiene ¿quién? El adulto docente hacia el niño o joven. Esta responsabilidad es legal, pero también pasa por lo ético. Nosotros nos comprometemos con el cuidado de nuestros estudiantes porque tenemos un lazo afectivo hacia ellos, los cuidamos. Y porque el cuidado es lo más importante. Sin cuidado no hay posibilidad de que le podamos enseñar nada. El cuidado es una política institucional que abarca no solamente, como dije recién, a los niños, que son el objeto prioritario del cuidado, sino también a los adultos. Por eso, el director es el responsable del cuidado de todo el equipo docente de la escuela, aparte de ser el responsable del cuidado prioritario que debemos ejercer hacia los niños. En el marco de nuestra obligación de cuidado hacia los niños o los jóvenes, ¿qué tenemos que ver sobre todo? Tenemos que prestar especial atención, como dice ahí el cuadro, a las familias que sabemos que son violentas, cuando tenemos indicios de autoagresión en nuestros niños o en nuestros jóvenes. La falta de cuidado tiene que ver con no tener una mirada atenta. Tenemos que tener una mirada atenta cuando nosotros sabemos que un niño o un joven procede de una familia que tiene antecedentes de violencia o que presenta signos de autoagresión. Siempre viene accidentado el niño o el joven. Un día se fracturó un brazo porque se cayó jugando al fútbol, otro día se golpeó contra una rama y viene con un chichón en el ojo, ¿no? Accidentes reiterados son raros. Casos de adicciones, por supuesto. Niños o jóvenes en situación de calle, cuando detectamos situaciones de abuso, de hostigamiento de los pares. No hay que olvidarse del hostigamiento de los pares que ahora llaman bullying. O de problemas que nosotros observamos cuando un niño o un joven es discriminado por sus compañeros. En esos casos, nuestra obligación de cuidado debe prestar especial atención. Y no es una obligación voluntaria. Como dice su nombre, es una obligación legal. Nosotros no podemos dejar de ver lo que está ocurriendo y de intervenir. Y acá está lo de la mirada.
La mirada del cuidado debe ser atenta para captar las situaciones de padecimiento de los jóvenes. Además debe promover condiciones de bienestar para todos sus miembros. Además debe promover condiciones de bienestar para todos sus miembros. La prevención inespecífica, ya que se sensibilizan los sentidos y las significaciones que impregnan el deseo de vivir. ¿A qué se refiere con esto? Primero lo de mirada atenta, ¿no? Lo de mirada atenta es fundamental, ¿eh? Estar siempre observando a los niños, a los jóvenes, para ver si presentan algunos síntomas de poder estar sufriendo agresiones de algún tipo. Y segundo, lo de la prevención inespecífica, ¿a qué se refiere? A que la escuela debe generar situaciones de empatía y de confianza para construir vínculos entre los jóvenes o los niños y los docentes que le permitan a los niños o los jóvenes poder manifestar su padecimiento, manifestar lo que están sufriendo. Eso es la mirada, la prevención inespecífica. Generar un ambiente de confianza que permita que se manifiesten estas cuestiones. Ustedes saben que las situaciones de abuso intrafamiliar se detectan casi siempre en la escuela. En una ocasión conversé con una fiscal en la época del 2020, cuando había pandemia, y me comentaba de que se redujo el 90% las intervenciones por violencia intrafamiliar. ¿Y por qué se redujo el 90% en el año 2020? Porque los chicos no iban ¿a dónde? A la escuela. Miren la importancia que tiene la escuela y la importancia que tiene la mirada atenta de los docentes. Que no es voluntaria, repito, es una obligación legal. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a arrancar con el plan de prevención del riesgo. En función a esta obligación de cuidado que tenemos los adultos docentes respecto a los niños o los jóvenes que van a nuestras escuelas, se tiene que elaborar en todas las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades un plan de prevención del riesgo, que está pautado en el Reglamento General de Instituciones Educativas en su capítulo 2, que define a la seguridad en la escuela como una construcción interdisciplinaria situacional para la detección, prevención e intervención frente al riesgo propio de cada escuela. Lo primero que define entonces es que el plan de prevención del riesgo no puede ser uno solo para toda la provincia de Buenos Aires. Lo tiene que construir cada escuela porque debe ser situado, porque los riesgos son propios de cada comunidad educativa. El plan de prevención del riesgo de una escuela que está en una avenida con mucho tránsito no es lo mismo que el plan de prevención del riesgo que debe tener una escuela periférica que se inunda. Las situaciones de riesgo no son las mismas y el plan de prevención del riesgo tampoco puede serlo. Es una construcción situacional. Asimismo, la seguridad en la escuela es un eje transversal a todas las actividades que se realizan. ¿Qué significa esto? Toda actividad que se realiza en la escuela debe ser pensada desde garantizar la seguridad de los chicos, de los jóvenes y de los adultos. Y por último, la seguridad en la escuela debe ser vista como una cultura de prevención en el marco de las políticas públicas que deben garantizar ámbitos adecuados para el desarrollo de las actividades escolares. La seguridad es parte de una cultura institucional basada en la prevención. Y el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para que las escuelas sean seguras, cosa que en algunas ocasiones no ocurre. Muy bien, ¿todo esto dónde está? En el manual, en el Reglamento General de Instituciones Educativas. Y acá hay algunas definiciones que son muy importantes. La seguridad debe priorizar a las personas y no debe limitarse a lo edilicio. ¿Qué significa esto?
No alcanza con hacer un mapa de riesgo de los obstáculos que hay en el patio para que los pibes no se caigan. La seguridad no debe limitarse a lo edilicio, sino al cuidado de las personas. Por lo tanto, también forman parte del cuidado y de la seguridad, por ejemplo, los senderos seguros de llegada a la escuela o de cuando los chicos se retiran de la escuela. Las precauciones, las prevenciones y los acuerdos sobre intervenciones que hay que realizar en el marco de situaciones de vulneración del derecho de los niños. ¿Eso qué tiene que ver con lo edilicio? Nada, pero sin embargo también forma parte de la política de cuidado. Intervenir en el caso de adicciones. No alcanza con hacer el mapa de riesgo. El plan de prevención del riesgo tiene que incluir diversos aspectos, porque lo principal no es lo edilicio, lo principal es el cuidado de las personas. ¿De acuerdo? Otra cosa importante. Cada establecimiento con participación de todos los sujetos institucionales. Es decir, que el plan de prevención del riesgo no lo tiene que hacer el director, es una construcción colectiva. ¿Y por qué? Porque cada actor institucional ve cosas distintas según el rol que desempeña y según su experiencia, y puede aportar a una mejor seguridad de todos los actores institucionales. Por ejemplo, los recreos, ¿quién los mira mejor que nadie en una escuela secundaria? Los preceptores. Preceptores, por lo tanto ellos tienen que participar en la prevención del riesgo en los recreos. La entrada y la salida también es de los preceptores, pero en lo que ocurre en el aula, El profesor. los profesores. Lo que ocurre en los laboratorios, los MATP. Lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos y la seguridad eléctrica, ¿quiénes? Auxiliares. Los auxiliares. Todos deben participar en la confección del plan de prevención del riesgo porque todos pueden aportar a un mejor plan de prevención del riesgo. En el que tienen que incluirse acuerdos sobre el uso de la infraestructura escolar, cómo actuar en caso de accidentes y enfermedades. Todo tiene que estar escrito, ¿de acuerdo? Escrito y acordado. El plan de prevención del riesgo es un documento que tiene que formar parte ¿de qué? Del proyecto institucional. Muy bien, del proyecto institucional. ¿Qué acuerdo tenemos si se produce un accidente? ¿No? ¿Cuáles son los acuerdos? El que está a cargo del sector realiza las primeras curaciones. El que está más cerca o el director que está a cargo del turno llama a la familia y informa y llama al servicio de asistencia médica e informa al inspector. La secretaria se ocupa de la confección de las actas. Tiene que haber acuerdo de cómo intervenir frente a accidentes. Manipulación y conservación de los alimentos, el cuidado de los niños para que se alimenten bien, requiere que haya ciertos protocolos de cómo vamos a hacer uso de los alimentos, la cocción de los alimentos, la conservación de los mismos. Y en ese caso es fundamental la participación de los auxiliares de cocina, si hay auxiliares de cocina, ¿no? O si no, de los auxiliares. Situación de vulneración de derechos de alumnos. ¿Cómo vamos a hacer para prevenir y para intervenir frente a situación de vulneración de derechos de los niños o de los jóvenes? Uso responsable de la electricidad, el agua, el gas y las nuevas tecnologías. ¿Quién se va a ocupar de bajar la térmica si hay un corto? ¿Quién se va a ocupar de bajar la válvula de gas si hay una pérdida de gas? ¿Cómo se va a hacer la evacuación de los chicos si hay una pérdida de gas? Todo tiene que estar escrito y todo tiene que ser de conocimiento de todos y debe ser construido entre todos. Muy bien. Y sigue la nómina. Perdón, ando con un poco de tos. Uso responsable de la electricidad, el agua, el gas y las nuevas tecnologías, ruidos molestos, iluminación, ventilación, temperatura. Delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella. En todos los casos tiene que haber acuerdos para prevenirlos y acuerdos para intervenir si ocurre la situación. Delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella. Bueno, vamos a poner alarma, se van a poner rejas. En caso de que se produzca el robo, el primero que se haga presente en el servicio educativo informará al director de la escuela inmediatamente, que llamará y hará la denuncia e informará a la supervisión. Todo tiene que estar escrito. Vía de acceso al edificio y entorno, la iluminación, las paradas de transporte público, estacionamientos. ¿Qué gestiones se hicieron
qué precauciones se van a tomar, cómo se va a intervenir si se producen problemas. ¿Cómo se va a intervenir si se hace una reparación y la escuela está en obra y tiene que seguir teniendo clases? ¿Cómo nos vamos a organizar en los actos de masiva concurrencia? ¿Por dónde va a ser el ingreso? ¿Qué salida de emergencia va a haber? ¿Cómo se va a evitar que los padres se traspasen del sector que está destinado a ellos? ¿Qué pasa si hay un terremoto, si hay una inundación, catástrofes naturales? ¿Cómo vamos a intervenir? ¿Cómo va a ser la evacuación? Y acá el punto 16 es fundamental. ¿Por qué es fundamental el punto 16? ¿Qué dice el punto 16? Los riesgos propios de cada comunidad educativa. ¿Qué significa eso? Que el Reglamento General de Instituciones Educativas puede saber los riesgos propios de cada institución educativa. No, porque no la conoce. Por eso es situacional. No es lo mismo, como ya les dije, una escuela. Miren la diferencia que hay, ¿no? Puede haber una escuela que esté en una avenida con un tránsito tremendo, una escuela que esté en un barrio periférico que se inunda y una escuela que esté en un ámbito rural. ¿Son los mismos los riesgos de los chicos y de los adultos en los tres casos? No, José. Por lo tanto, el plan de prevención de riesgo tiene que ser distinto. Muy bien.